La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos siempre día a día, por la información que subimos en cada momento, en cada minuto, en cada hora, en cada 2 horas, de los acontecimientos que pasan a nivel nacional, a nivel mundial, en la provincia y en Otavalo. Estamos aquí en La Tulpa, en este diálogo que propendemos y proponemos a la audiencia, a los seguidores de APAC TV, del diálogo intergeneracional e intercultural. Este día de hoy vamos a conversar con María José Alvarado. Ella es una madre de familia de una niña de Amberly, de 1 año de edad, y justamente hoy hay una sorpresa para Amberly. Cumple un año de edad, y vamos a conversar con María José sobre el problema de la atrofia muscular. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo soportan los padres de familia? ¿Cómo vive Amberly con apenas 1 año de edad? ¿Qué es lo que pasa? Si tienen trabajo, si tienen medicación, si el Estado les ayuda. Y para que esta conversación sea más interactiva, usted comente, opine. De pronto, si quiere prestar ayuda a esta familia, hágalo a través de APAC TV. Ya volvemos luego de un minutito nada más con la madre de Amberly, una niña de 1 año que tiene una condición de atrofia muscular. La madre, María José Alvarado, en unos segundos estará en APAC TV. Amberly, buenas tardes. Bienvenida a APAC TV, a este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, y planificadamente a través de este medio de comunicación los días miércoles a la 1:30 de la mañana. Tenemos temas de salud, tenemos temas de las condiciones de vida en la que viven muchos ecuatorianos, a nivel mundial muchas personas. Así que María José, bienvenida, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la mamita de Amberly Veloz. Primeramente les quiero dar gracias por darnos este espacio y para dar a conocer la enfermedad que padece Amberly. Amberly padece atrofia muscular espinal tipo 1. María José, para que los seguidores de APAC TV y nosotros también podamos entender qué es esta condición, esta enfermedad, cómo se presenta, qué es la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal tipo 1 es una enfermedad considerada como catastrófica, como rara, ya que en el mundo y en el país hay muy pocos niños que la padecen. Esta enfermedad va degenerando sus neuronas motoras, degenera sus músculos y poco a poco Amberly va perdiendo la movilidad. María José, usted o su familia, ¿cómo se dieron cuenta que la Amberly tenía esta enfermedad? ¿O se dieron cuenta apenas nació? ¿Cuál fue el proceso para determinar que padece de atrofia muscular? Sí, Amberly comenzó a tener cambios de cuando tenía 4 meses. Sus pies dejaron de moverse, sus manos igual comenzaron como a tener una postura para atrás. Es por eso que acudimos al pediatra y el pediatra dijo que teníamos que acudir a un neurólogo pediatra que nos pueda ayudar y que nos pueda decir que tiene hambre. Y después de varios análisis, claro, no fueron aquí, fueron enviados a Estados Unidos y España, exámenes genéticos, todo eso. Diagnosticaron a Amberly con atrofia muscular espinal tipo 1.
hoy en día a Amberly le está afectando mucho esta enfermedad. Y no solamente a Amberly, no. El día de hoy conocíamos que nos decía María José Alvarado, el día de hoy cumple un año de edad, un año de estar luchando constantemente y la familia también ayudándole día a día en esta lucha. Luego llegaron los exámenes de Estados Unidos, llegaron de España los exámenes con el diagnóstico que usted está manifestando en este momento. Los médicos de aquí ecuatorianos, ¿cómo aportaron o cómo están aportando en el proceso de darle un mejor nivel de vida, de ayudarle a recuperarse si es que se puede con esta enfermedad o a paliar un tanto esos dolores que me imagino debe tener Amberly? Sí, para esto no hay cura. El tratamiento es sumamente costoso. El tratamiento tiene un valor de 2.1 millones de dólares. Se llama Zolgensma. Esto al momento de aplicar la medicación a Amberly aportaría el gen que a ella le hizo falta en el momento de que ella se estuvo desarrollando en mi vientre. Es por eso que... Es decir, María José, los 2.1 millones de dólares que necesita, ya estando Amberly con esta edad de un año, ¿se puede corregir en algo? Usted dice no, es incurable, es una enfermedad catastrófica, pero ¿se podría ayudar en algo para que tenga una mejor condición de vida Amberly? Sí, este medicamento aporta el gen que, como le dije, le hace falta y Amberly con terapias podría recuperar los movimientos. Este medicamento se tiene que aplicar a Amberly antes de los 2 años. Es por eso que prácticamente estamos contrarreloj. Antes de los 2 años, hoy cumple un año de edad Amberly. Hoy justamente un año de edad. María José, nos duele mucho el corazón y ver como madres de familia, como que ayudamos también a nuestros hijos. A veces cuando nos sucede algo que parece incurable, nosotros nos desesperamos y nos imaginamos el dolor, María José. Pero a través de este medio de comunicación, cuando nos pidieron este espacio, decíamos no podemos dejar esto para que el mundo se entere, y usted que nos está mirando, seguidor de APAC TV, si puede aportar en algo que más adelante vamos a escuchar a María José, ¿cómo podemos aportar? Y mientras tanto también conocer, María José, el Ministerio de Salud Pública aquí en el Ecuador necesita esta medicación, o le están ayudando en algo, le están apoyando en algo. No, de hecho, cuando nosotros quisimos acudir a atender a Amberly por medio del seguro de mi esposo, nos daban una cita para 3 meses. Cuando Amberly tenía que ser intervenida rápidamente, que tenían que verla rápido porque esta enfermedad poco a poco la iba acabando. Y si no sabíamos qué era la enfermedad, Amberly tal vez ya no estaba con nosotros. Es por eso que acudimos a centros privados. Y gracias a Dios, Amberly fue atendida a tiempo y se le hizo los exámenes a tiempo. Qué lamentable, María José. Tomando en cuenta más o menos o relacionando que hoy cumple un año Amberly, esto de la pandemia que nos ataca a nivel mundial, también a Amberly le afectó, porque si cumple el día de hoy un año de edad, nació justamente el año pasado en pandemia, en confinamiento también, y la desesperanza de los padres de familia, en este caso de María José Alvarado junto a su esposo, tratar de buscar una ayuda en los médicos, en las instituciones de salud del Estado ecuatoriano le fue difícil, y venga después de 3 meses una cita médica. Eso angustiante también, María José. Sí, es por eso que acudimos a la atención privada, porque era la vida de mi hija, era esperar. Y eso es lo que no quisimos, eso es lo que no hicimos. Y bueno, gracias a Dios, Amberly aún no
está muy mal porque esta enfermedad afecta terriblemente. Hay niños que tienen traqueotomías, sondas, y gracias a Dios Amberly no está así. Y bueno, esto también uno de los requisitos para recibir el medicamento es que ya no esté con estas complicaciones. Claro. Pero debe ser el cuidado de ustedes también, ustedes como padres. Una consulta, María José. ¿Ustedes trabajan, su esposo trabaja, ustedes tienen un ingreso económico como para poder solventar en algo las necesidades de Amberly? Sí, mi esposo trabajaba de guardia de seguridad hace 2 semanas atrás por pedir un permiso. El jefe le dijo que él no podía estar haciendo esto, que si era el trabajo era su hija. Y Ay, no le puedo claramente creer. Y se quedó sin trabajo. decidimos estar luchando con mi hija. Ay, sabe que a veces nos quedamos sin palabras al ver la inconsciencia, al conocer la inconsciencia de las personas, muchas veces los empresarios o los dueños de las instituciones, en este caso de los jefes, del padre de Amberly. O sea, qué difícil, ¿no? Un padre, deme permiso para de pronto irle a hacer atender a mi hija o necesita mi ayuda, mi hija que tiene una enfermedad catastrófica y que le digan, no puede ser, decida el trabajo o su hija. Qué decisión más terrible, María José. Decidió su esposo, su hija, ¿no? Pero ¿de qué están viviendo ahora, María José? Bueno, aquí tenemos un departamento, mi suegra, estoy viviendo donde mi suegra, gracias a Dios la comida no nos hace falta y dinero no gastamos, y así podemos seguir juntando, seguir en la campaña de Amber, porque es duro para nosotros conseguir 2.1 millones. Claro. Eso nos hace un poco complicado. Y han logrado de pronto con instituciones internacionales también y justamente seguidores de APAC TV, cuando tomamos la decisión de visibilizar más el problema que tiene la familia de Amberly, una niña de 1 año de edad con atrofia muscular espinal, es para que usted se entere, para que se entere. Y 2 millones, más de 2 millones de dólares cuesta el tratamiento de la niña, pero cuando nosotros padres de familia decimos puedo hacer lo que sea por la salud y la vida de mi hijo o mi hija, imagínense esta familia como está aquí, destrozada, y encima sin trabajo y que le digan decide entre tu hija y el trabajo. Qué crueldad humana. María José, ¿cómo hacen ustedes? De pronto, ¿siguen yendo ustedes a los tratamientos o a las visitas médicas por atención periódica a la Amberly, a instituciones, a un consultorio privado, o están atendiendo el Ministerio de Salud Pública? No, desde que no pudimos conseguir la cita, Amberly se está atendiendo en un centro privado. Bueno, también son especialistas en atender esta clase de enfermedades. Amberly a diario tiene que recibir terapias. Mensualmente tiene que verla el neurólogo, pediatra y también la doctora del desarrollo que ayuda a Amberly a que poco a poco ella siga haciendo lo que un bebito de su edad tiene que hacer. Y eso cuesta, María José, eso cuesta, Sí. cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta trabajo, mucho trabajo. No sé si nos vamos a una pausa y luego volvemos, María José, para seguir conversando con usted y tratar de sensibilizar también a la gente que nos mira, de pronto empresarios, y vamos a consultar luego a María José dónde están radicados, dónde viven. De pronto usted que es dueño de alguna institución pública o privada que pueda darle trabajo,
pero que haya esta flexibilidad humana de poder asistirle a su hija también cuando lo necesite. Ya volvemos después de este corte. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapu Paichilla. Seguidores de APAC TV, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con María José Alvarado, madre de Amberly Veloz, una niña de 1 año de edad que necesita la ayuda de todos nosotros. Tiene atrofia muscular espinal y todo lo que ha tenido que pasar por esto de la pandemia también es complicado para los padres de familia. María José, nos quedábamos en las preguntas de cómo están haciendo ustedes para el control, que nos decía que necesitan que les atiendan varios especialistas a Amberly. Pero, ¿qué es lo que requieren con urgencia ustedes? ¿A dónde les han dicho que tienen que ir a buscar la ayuda, Amberly? O de pronto también insisto, si el Ministerio de Salud Pública o entidades públicas del gobierno ecuatoriano han tratado de enlazar con otros gobiernos para poder ayudar la situación de Amberly. Sí, lo que pasa es que en eso del Ministerio de Salud el medicamento no está registrado. Es por eso que es imposible que el medicamento ingrese aquí al Ecuador. Una vez que este medicamento puede ser registrado aquí, con el permiso del Ministerio de Salud, se puede ingresar el medicamento. Y con la bendición de Dios, Amberly también puede recibir el medicamento. ¿Pero qué hace falta? ¿Qué le dicen los médicos, María José, para que sea registrado? ¿Dónde tiene que ser registrado? ¿En el Ministerio de Salud? De pronto, como es una niña en el Hospital Vaca Ortiz, para que hagan las adquisiciones respectivas para este tipo de enfermedades catastróficas y llegue de los laboratorios internacionales esta medicación, María José. Sí, tendríamos que hablar con el Ministerio de Salud para que ellos permitan el ingreso del medicamento y así este medicamento sea registrado. ¿Y ustedes no han hecho ese trámite, ese proceso? ¿Han hablado con alguien o qué ha pasado? Hemos tratado de tener acercamientos, pero ha sido imposible. Nos han enviado correos electrónicos, nosotros hemos enviado a esos correos mensajes, pedidos, pero ha sido imposible. Incluso hemos recibido una respuesta que cuando este suministro estable nos podían ayudar.
No le puedo creer, qué barbaridad. Eh, o sea, la inestabilidad política, económica, social, corren con las peores consecuencias los grupos vulnerables, en este caso Amberly de 1 año de edad, y tomando en cuenta que es grupo prioritario de atención prioritaria. Imagínense esas contestaciones tan absurdas y la incapacidad también de poder resolver, María José, la situación de su hija. Sí, a veces nosotros sentimos que la fuerza se nos acaba porque queremos, como le digo, a Amberly ya se le acaba el tiempo de recibir el medicamento. Y ahí nos alargan el tiempo de la ayuda, nos envían a lugares y aún no hemos recibido respuesta. ¿A dónde nomás les han enviado? Al Ministerio de Salud, al gobierno, hemos ido al gobierno, nos han enviado igual correos, hemos pedido, hemos hecho cartas y no hemos tenido respuestas. María José, al ver todas estas insensibilidades humanas de parte del gobierno nacional, de parte del Estado ecuatoriano, que es el responsable de cumplir con los derechos, en este caso de salud, ustedes están realizando una campaña, María José. ¿Esta campaña en qué se basa? Esta campaña es para poder ayudar a Amberly a recoger los fondos que se necesitan. Y nosotros estamos como todos somos Amberly. Es para recoger poco a poco el dinero que Amberly necesita para el medicamento. Y el dinero en realidad es mucho. Es muchísimo. Sí. Es por eso que acudimos a hacer esto. Acudimos a los medios, acudimos a ustedes. Dios les pague por prestarnos oídos con la situación de hambre. No, ese es nuestro deber, nuestra obligación, María José, este tipo de situaciones que se ve. ¿Algo me decían? De pronto, María José, ¿tienen ustedes una página o por qué medios nomás están realizando ustedes esta campaña? Sí, contamos con una página en Facebook. ¿Cómo se la puede buscar? Sí, todos somos Amberly en Facebook, también en Instagram como todos somos Amberly. Ahí podrán encontrar información, el nombre del medicamento que Amberly necesita. Y a propósito, ¿qué nombre necesita? ¿Cuál es el nombre del medicamento que necesita? Amberly necesita Zolgensma. Zolgensma se llama el medicamento que necesita Amberly para poder vivir. ¿En qué país o en qué ciudad del mundo se encuentra o hay esta medicación? Este medicamento se le encuentra lo crea Estados Unidos, la farmacéutica Novartis, pero ya está registrado en algunos países de aquí, latinoamericanos, Argentina, Chile, y es por eso que nosotros queremos que también pueda ingresar aquí al Ecuador para que Amberly pueda recibir el medicamento. María José, Amberly, con el 1 año de edad, cuando estábamos conversando con María José, nos decía, nos enviaba la foto, ¿no? Y a veces cuando se les ve así a las guaguas, no queremos utilizar el nombre, la condición como normal, ¿no? Esa palabra, pero se le ve así tan frágil, pero que no tuviera ninguna enfermedad y mucho menos catastrófica. De pronto ustedes han tenido problemas en ese sentido de que cuando llegan ustedes a las instituciones públicas les dicen, no, si la guagua no tiene nada, vayan, cuídenle, o alguna situación aparte de la negativa de poder atenderles. No, de hecho, bueno, por parte del Ministerio de Salud nos han dicho que nuevamente tenemos que hacerle los exámenes cuando a Amberly ya se le realizó los exámenes.
para tal vez podernos ayudar. Y de lo que usted dice que hay gente que mira que tal parece que Amberly no tuviese nada, pues hay algunos medios de comunicación que nos han negado entrevistas porque la ven y dicen que tal parece que ella está bien, Ujú. pero no saben el problema que tiene Amber. Así es, conocemos otros casos también que justamente era la pregunta María José, y ese respeto también que tenemos que tener hacia el otro. Cuando no conocemos la realidad, a veces se juzga, se critica en forma negativa, se les ve a los niños, a las personas que aparentemente no tienen nada, pero en sus órganos están destrozados y tomando medicación 20, 30 pastillas diarias, haciéndose tratamientos diarios en la casa, en los hospitales. Ahora que con el miedo del coronavirus no pueden asistir a los hospitales, tienen que sus tratamientos estarlos realizando en la casa y a veces reciben insultos. Los padres de familia también, por eso le preguntaba a María José, cuando dicen para qué están pidiendo si no tiene nada la guagua. Sí, pero como yo le digo, tenemos los exámenes que confirman la enfermedad de Amberly. Y gracias a Dios Amberly no está mal porque como padres también le hemos ayudado en las terapias. Las terapias son a diario. Si es con el terapeuta también son en casa. Yo como mamá tengo que ayudarle a mi hija para que no se deteriore, para que siga fuerte hasta conseguir su medicamento. Y la alimentación también, María José. La alimentación debe ser fundamental, base para que la Amberly se mantenga relativamente estable. De pronto, para este tipo de rehabilitaciones, María José, su esposo, Milton Veloz, quería pedir permiso para estar junto a Amberly, ayudarle a usted también en la casa. ¿Necesitaban irse a alguna parte cuando pidió permiso en el trabajo? Sí, de hecho éramos que teníamos que viajar a Manta porque nos querían ayudar con el tema de Amberly. Y él solo pidió permiso un día y como el trabajo de él sí demanda tiempo, el jefe de él le dijo que necesitaba alguien que esté constante en el puesto y que gracias, que vea por su hija o vea por el trabajo. Y pues mi esposo decidió la vida de Amber. Qué lamentable, qué lamentable. No nos cansaremos de decir y no es cuestión de victimizarle a María José o Amberly, pero estas realidades hay que sacarlas a la luz pública y para que el Ministerio de Salud haga algo. Y las enfermedades catastróficas que están registradas en el país y que la medicación puede ingresar, o cuando no ingresa la medicación es tan cara, tan valiosa, que por lo general se encuentra en los países llamados desarrollados, en donde tienen patentados la medicación. 2.100.000 necesita Amberly. Es una cantidad, pero extremadamente alta para la economía de los ecuatorianos, pero si hay la decisión, si hay la voluntad de usted, del Estado ecuatoriano, se puede hacer muchas cosas. Hay esa esperanza todavía en María José. Sí, pues yo sé que, como dice mi esposo, que al juntarnos somos más y podemos lograr muchas cosas. Es por eso que acudimos a su ayuda, para poder seguir con Amberly, porque si Dios nos dio a mi nena es con un propósito. Y ella quiere vivir, ella es fuerte. Hablábamos de la alimentación, de pronto también en este sentido, no sé si alguien puede aportar con la alimentación, cualquier cosa que necesiten. ¿Cuál es la alimentación específica que usted tiene que darle día a día a Amberly? A Amberly se le tiene que procesar bien los alimentos para que pueda ingerirlos, porque si no ella puede atragantarse y ahogarse. Es debido a esta enfermedad.
y de pronto también le suministra alguna medicación aparte de la que necesita, enzimas, por ejemplo, para que pueda digerir los alimentos. María José, a ver si me escucha, porque incluso conocemos casos de personas en situación con enfermedades catastróficas que el Estado ecuatoriano no les da la ayuda necesaria, o cuando le dan una pequeña ayuda tienen que complementar la medicación y tienen que traer de Estados Unidos, de Europa, de cualquier país que tenga la medicación, y son caros. Estas medicaciones son caras. A ver si tenemos ya nuevamente la presencia de María José, a ver si nos podemos contactar nuevamente. Mientras tanto, con antelación nosotros le pedimos a María José si usted puede hacer alguna contribución, una donación a María José para que Amberly pueda tener su medicación, que tiene costos pero extremados. Puede usted hacer sus aportaciones a la cuenta de ahorros 22 054 88 17 2. Está a nombre de María José Alvarado, una cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Es real. Esto me parece que algo pasó y nos desconectamos con María José, pero no logramos la conexión. Mientras tanto, también le pedimos que haga sus aportaciones con $1, unos 50 centavos, 25 centavos. Sabemos la situación económica que estamos atravesando todos los ecuatorianos y a nivel mundial también. Sabemos qué es lo que estamos pasando, pero con una aportación, lo mínimo que sea, todos somos Amberly, dice, ¿no? Y si somos 17 millones de ecuatorianos, necesitamos, pero siempre alguien también necesita más. Ya volvemos, nos vamos a una pequeña pausa y vamos a tratar de conectarnos con María José Alvarado. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapo Paichilla. Bueno, gracias por estar con nosotros, seguidores de APAC TV. Y donde comen 2, desde ahora comen 4. En abril descubre la nueva presentación de arroz Santa María con granos seleccionados, envejecido y ultra y extra rendidor. En Supermercados Santa María nos preocupamos por tu familia y por tu economía. Estamos en Otavalo, en la calle Atahualpa y Abdón Calderón, ahora con nuevo horario. Escuchen, por favor, de lunes a viernes de 7 a.m.
a 19 p.m., de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los sábados y domingos cerramos acogiéndonos a las medidas de bioseguridad decretadas y porque cuidamos su salud. Supermercados Santa María, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sábados y domingos no abre el Mercado Santa María. Y el doctor José Terán, médico pediatra, le atiende en su consultorio médico previa cita al 099-65-22-419. Su consultorio está en la calle Cristóbal Colón y Guayaquil, en el Jambihuasi, pero previa cita. Así que apunte el número del doctor médico pediatra José Terán. Estábamos conversando con María José Alvarado, no logramos volver con la comunicación, la conexión, pero nos queda ese trago amargo, nos queda esa situación de impotencia cuando miramos que el Estado ecuatoriano, en este caso, de las enfermedades raras, las enfermedades catastróficas que hay muchos aquí en el Ecuador, que ahora con el tamizaje que se realiza a los niños recién nacidos se puede detectar estas enfermedades un poco a tiempo, se puede llevar una relativa, un estilo de vida, un nivel de vida más aceptable para los niños, se podría, pero cuando le dicen venga después de 3 meses para atenderle la cita en un hospital público, una madre de familia desesperada cuando ve a su hija que ya no puede caminar, que siente dolor, que llora y no se sabe qué hacer, y luego sus pruebas enviar a España, a Estados Unidos, y que les lleguen con esa ingrata noticia, con la noticia más cruel para una madre, un padre de familia, decirle que tiene una enfermedad incurable, una enfermedad catastrófica, pero para nosotros es incurable. Muchas veces ahora con todo lo que está pasando entendemos que los médicos en la salud pública nos dicen es incurable, de pronto es para no ser responsables ya de esas enfermedades. Hay cura. La medicina en el mundo cada segundo, cada milésima de segundo va experimentando cambios y va buscando curas y encuentra curas. Pero lo que pasa es que los grandes laboratorios, las grandes transnacionales patentan los insumos médicos, la medicina, y no liberan para que los estados, los países sean pobres, ricos, semidesarrollados, desarrollados, elaboren, fabriquen con las fórmulas de los laboratorios matrices, puedan fabricar lo que se llaman los medicamentos genéricos, que también cumplen la misma función, con las mismas dosis, proporciones de los químicos que utilizan. $2.100.000 necesita la familia de Amberly Veloz Alvarado. Pero si usted puede hacer alguna donación para lograr en algo paliar la desesperación de la familia, puede hacer sus donaciones a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 22 05 48 81 72. Y con esto de la pandemia, con lo de la pandemia nos deja un ejemplo, un claro ejemplo, que es más difícil acceder a la atención pública, a la atención de salud pública, un derecho nuestro. Con esto nos vamos y a propósito, en breve también estaremos subiendo a través de APAC TV una conversación que mantuvimos con el secretario del COE Cantonal Otavalo, el señor Marcelo Burbano, quien nos aclara sobre este feriado, porque el 1 de mayo, este sábado, es el Día del Trabajador, pero ¿cómo se va a hacer? Alguien ya dijo que desde el día jueves a partir de las 20 horas se suspenderán y sería jueves, viernes, sábado y domingo, pero entérese, en una hora máximo estaremos subiendo qué es la resolución del COE nacional y cómo ya dispusieron a los COEs cantonales qué se debe hacer este fin de semana. Pero mientras tanto usted, yo,
Todos debemos cuidarnos, lavarnos bien las manos las veces que sean necesarias y con cualquier jabón, si es el jabón de ropa, a veces decimos el jabón macho, no importa, con detergente, si no tiene el jabón que se llama de olor, el jabón de tocador, el jabón de baño, si no tiene eso, no importa, lávese incluso con las hierbitas que usted tiene y sabe que eso les hace bien y que son antibacteriales, antivirales, incluso la medicina ancestral también se ha escuchado, pero lávese las manos y colóquese bien las mascarillas, colóquese desde la nariz y cubriéndose toda la boca. Y ayúdenos a transmitir estas medidas de bioseguridad y que todo pase. Escuche bien lo que está pasando con Amberly. Repetimos nuevamente, es un ejemplo nada más de lo que no podemos hacer porque esta pandemia crece y crece y los contagios, ni se digan. Aquí nos despedimos y no sé, a ver si el día viernes como... bueno, les decía que escuchen, pero escuchen nomás. El día viernes es feriado, así que como se pasa al día viernes, el 1 de mayo, tampoco estaremos con el resumen de Yactapi, pero el día lunes estaremos con la mejor información en La Tulpa y subiendo también notas. Y pese al feriado, estaremos también siempre los compañeros de APAC TV distribuyéndonos por diferentes partes del cantón, de la provincia y subiendo notas de interés colectivo para que usted esté bien informado y para que acate las disposiciones. Y como les decíamos, conversamos con Marcelo Burbano y él ahí señala también las multas y las sanciones y los recorridos en este fin de semana, el primer fin de semana de excepción, de estado de excepción, de confinamiento total. Estuvimos haciendo APAC TV un recorrido con nuestro compañero Edison Muenala, Otavalo, Atuntaqui, estuvimos en Cotacachi. Así que hasta el día lunes y pásenla muy bien este fin de semana. No cometa irregularidades y respete al otro. Hasta entonces. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.